hay preocupación internacional, por supuesto, por lo que esto supone, la coyuntura que estamos viviendo en el país. Diferentes ONG se han unido al llamado, por supuesto, de preocupación, y vamos a saludar a esta hora de la mañana, Aleja, a Juanita Gobertus, es la directora para las Américas de Human Rights Watch. Juanita, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Juan Camilo, Alejandra, buen día, gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Ustedes desde Human Rights Watch y usted en su experiencia técnica a la hora pues, de estudiar políticamente los países también y la coyuntura de derechos humanos, doctora Gobertus, ¿usted cómo describiría el momento de Colombia? Lo primero, en lo personal, un día por supuesto muy triste, mi solidaridad con toda la familia de Miguel, con sus amigos, con todas las personas con quienes ha trabajado. Me uno enviándoles fuerza y energía para este momento tan difícil que enfrentamos. Como país es tristemente la repetición de una historia de violencia política. Colombia ha vivido este tipo de magnicidios históricamente en donde de distintas formas es la violencia la que busca anular particularmente a voces de oposición, y hoy en un escenario político distinto volvemos a un escenario en donde un líder particularmente de oposición es asesinado. De manera más amplia, creo que lo habíamos hablado, Juan, en Caracol justamente hace unos meses, es también un reflejo de una situación grave de deterioro de la seguridad en el país. Hay que decir que en lo que va de 2025 en comparación con 2024 los homicidios han subido en un 3%, los secuestros en más del 50%, el desplazamiento en lo que va del 2025 ya superó en 30% el desplazamiento de todo el 2024. Hay unas alertas y un llamado muy importante al gobierno de Gustavo Petro a poner en marcha una política de seguridad y justicia efectiva y protectora de derechos humanos, que no es lo que se está viendo a nivel territorial en el país. Juanita, ahora que usted hace alusión a esa historia de violencia que lamentablemente ha acaecido sobre Colombia, después del atentado de Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio comenzó a hacer carrera una idea con mucha fuerza y era: regresamos a los años 90. Algunos intelectuales, gente de la academia decía no podemos caer en ese hoyo de pesimismo, pero pues lamentablemente con la muerte ayer del candidato presidencial, el precandidato presidencial, esto vuelve a tomar fuerza. ¿Cómo ve usted esa idea que ha cogido tanta fuerza en las últimas semanas? Bueno, lo primero es señalar que efectivamente llevábamos más o menos 30 años sin que un líder político, precandidato 34. presidencial, se enfrentara a este escenario. Eso es cierto y yo creo que eso nos marca a todos, y quienes estábamos vivos en esa época, a pesar de ser muy pequeños, yo creo que nos devuelve a ese escenario. Dicho eso, también creo que hay que ser conscientes en las cifras. Colombia en general experimentó una reducción muy significativa de su violencia a partir de 2002 y hasta 2017-18 en una combinación entre política de seguridad y política de paz. Todos los indicadores de violencia, homicidios, desplazamientos, secuestros, se redujeron de manera muy sostenida. Desde 2018, con la incapacidad del Estado colombiano de copar los territorios que había dejado las FARC, luego de que más de 13.000 excombatientes dejaran las armas, y al no haber hecho presencia ni con política de seguridad, ni con administración de justicia, ni con provisión de bienes y servicios públicos básicos, venimos desde 2018 en un proceso de deterioro de las condiciones de seguridad. ¿Estamos de vuelta en los indicadores de inseguridad de los 90? No, por supuesto que no. Este país es un país muy distinto en términos de su tasa de homicidios, y en eso yo creo que hay que ser conscientes. Es cierto que Colombia no está en ese momento. Pero eso no debería ser, digamos, un motivo simplemente para pensar que todo está bien. Insisto, desde 2018 viene creciendo el homicidio. Estamos viendo un crecimiento de secuestros, de desplazamientos, de confinamientos, que creo que es un llamado a saber que este tipo de hechos tan atroces como lo que estamos viendo hoy y lo que nos duele como país con el asesinato de Miguel Uribe Turbay, es un llamado a que el país efectivamente podría devolverse a los peores momentos de la violencia en este país. Sí, en esa radiografía que usted hacía, doctora Gobertus, pues muchos líderes políticos aquí en plena coyuntura electoral empiezan a pedir garantías, lo mínimo que se puede dar en el marco de una democracia.
Esas garantías, ¿usted cómo las ve en plena coyuntura nacional? Bueno, el elemento esencial de poder hacer política es que la política no cueste la vida, que haya una garantía por lo menos básica a la vida, a la integridad personal, a partir de allí al ejercicio de la oposición, a poder expresar ideas críticas, criticar el gobierno, estar en desacuerdo con distintas políticas es un elemento esencial de cualquier democracia para que haya deliberación. En general, Colombia y en particular desde el Acuerdo de Paz de 2016 ha creado, digamos, unos mecanismos para poder proteger a los distintos candidatos para que puedan hacer política. Una son las garantías básicas, insisto, de seguridad, que tiene que ver con la posibilidad de que haya esquemas de seguridad, evaluaciones de riesgo en tiempo, que no se dilaten, que no haya cambios en los esquemas que puedan generar riesgo adicional cuando efectivamente hay este tipo de amenazas. La segunda, y lo hemos conversado también aquí en Caracol, es el hecho de no estar sometidos a un discurso público estigmatizante que pueda incitar a la violencia. En general, las democracias pierden calidad y no son sanas si el otro, el contradictor político, es visto como un enemigo, es visto como un criminal, en vez de un opositor con quien no compartimos ideas, pero deliberamos en democracia. Toda esta discusión que se viene dando estos últimos meses en el país sobre asegurar que el discurso político no busque anular al otro, sino que reconozca la diferencia, es un elemento esencial al que le cabe muchísima responsabilidad al gobierno para buscar, digamos, generar un clima que permita la deliberación pública pacífica y no desde el uso violento de las palabras que pueda incitar además a la violencia física. Juanita, y para terminar esta conversación con usted, directora, ahora que usted trae a colación el tono y las palabras, pues uno esperaría, Juan Camilo, que tras esta tragedia los ánimos se moderaran, pero en las últimas horas hemos visto... Bajar el vocabulario, lo que se ha dicho. Y los ánimos, y desescalar el lenguaje, pero en las últimas horas y con gran tristeza hemos visto comentarios, mensajes de líderes políticos que parecieran que ese anhelo es inalcanzable. O sea, ¿qué más tiene que pasar? O cómo hacer un llamado a las conciencias para que se hable con las neuronas y no con las vísceras en este momento. Yo creo que tenemos que seguir haciendo ese llamado. Colombia sí que ha tenido ejemplos trágicos de que las palabras dichas en Bogotá pueden terminar con la vida de personas en distintos lugares del país, desde la violencia. Claro, esa era la experiencia. Es un momento para reflexionar sobre cómo, digamos, yo diría que no es moderar en el sentido de que nos pongamos todos necesariamente de acuerdo. Por supuesto que tenemos visiones distintas y eso es deseable en una democracia, eso está bien. Siempre y cuando seamos capaces de entender a los otros como contradictores políticos, como quienes tienen distintas visiones, encontrar puntos donde nos podamos encontrar y pacíficamente estar dispuestos a decir en esto no estamos de acuerdo por estas y estas razones, sin que eso signifique anular al otro. Yo creo que hoy más que nunca, en honor a la memoria de Miguel Uribe Turbay, tendríamos todos que hacer un ejercicio de introspección para garantizar, incluso no solamente desde lo cognitivo, desde lo emocional, que las palabras importan y que las palabras pueden tener efectos directos sobre la vida de una persona. Es la directora para las Américas de Human Rights Watch. Muy valiosas, por supuesto, sus reflexiones aquí en Noticias Caracol en vivo. El mensaje, por supuesto, siempre tiene que ser desescalar ese lenguaje, invitar a la mesura, a esas reacciones políticas, mucho más en semejante coyuntura que está viviendo el país. Doctora Gobertus, ha sido usted muy amable. Gracias. A ustedes, gracias por la invitación.